Sabemos que el término banda ancha se refiere al acceso a Internet a alta velocidad. Cuando hablamos de banda ancha fija, se trata de Internet cuyos accesos pueden ser un módem para cable, fibra óptica, satélite, etcétera. Este tipo de conexión a Internet nos obliga a estar conectado a un lugar estable para poder navegar, y este es el principal medio de acercamiento al mundo digital y a sus beneficios. Pero entre los países de Latinoamérica vemos que está existiendo una marcada disparidad. Para platicar sobre este asunto, saludo a Jorge Corti, consultor de Competitive Intelligence Unit. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Sí, justamente de lo que vinimos a hablar, como bien dices, es de la heterogeneidad que existe en Latinoamérica con respecto a la conexión de banda ancha fija. Pero ¿qué se entiende, no? Se entiende justamente una conexión que permite a los individuos recibir el Internet, ¿no? Ya sea a distintas velocidades, pero nos permite llegar a plataformas digitales de distintas escalas. Y justo a nivel Latinoamérica, vamos a utilizar un término en todo esto, que se dice penetración. La penetración nos vamos a referir al porcentaje de hogares que están conectados a Internet. Y justo Latinoamérica se encuentra el 42% de los hogares conectados, mientras que en el resto de Latinoamérica solo hay 6 países que superan este promedio y todos los demás se encuentran por debajo, justo con la heterogeneidad que tú mencionas. Para explicar esto tenemos varias variables, ¿no? El PIB per cápita nos parece una variable muy importante porque nos habla del ingreso promedio que existe en Latinoamérica por habitante, ¿no? Entre mayor es el ingreso de cada habitante que está en cada país de Latinoamérica, existe una mayor adopción. Como vemos en el gráfico, vemos que México se encuentra con más de $17,500 anuales de PIB per cápita, y los demás países como Uruguay y Chile también están a la derecha de México en términos de PIB, y se corresponde con una relación positiva en términos de adopción de banda ancha fija, ¿no? Vemos el porcentaje de hogares de México, que es aproximadamente 48% de los hogares conectados. Otra variable que nos parece importante es la proporción de personas entre 45 y 64 años. ¿Por qué es importante? Porque justo las personas, si nosotros graficáramos el salario de las personas en toda su actividad productiva, veríamos que el máximo salario que adquieren en toda su vida productiva es justo en este intervalo de edad. Entonces esto se trata, con respecto al anterior, de que las personas con mayores ingresos son capaces de comprar el servicio, ¿no? En mayor medida. Y justo hay que diferenciar entre usuarios y personas que pagan el servicio. Los que pagan son los jefes de familia de los hogares, no los usuarios. Los usuarios serían más bien personas jóvenes, no las personas en este intervalo de edad. En tercer lugar, la concentración de mercado nos parece una variable importantísima, ¿no? Vemos que los mercados se identifican entre más concentrados están los mercados, es decir, entre menos operadores haya y estos operadores acaparen el mercado, ¿no? Hay características que tienden a inhibir el consumo de las personas del servicio, ¿no? Características como altos precios, baja calidad, limitados incentivos a la inversión por parte de los competidores, y esto disminuye la adopción. Vemos en el eje horizontal el índice de Herfindahl-Hirschman, que es una medida de adopción de concentración, y vemos que hay una relación negativa. Entre mayor concentración hay una menor cantidad de hogares conectados. Además, para finalizar, el Estado de Derecho nos parece algo fundamental. Los inversionistas llegan a los países a tratar de proveer el servicio en la medida en que la percepción del Estado de Derecho es mejor, ¿no? En términos de regulación, si las reglas son reglas adecuadas para que funcionen los mercados, si además las reglas se cumplen, ¿no? Si hay seguridad de las inversiones. Yo como inversionista, tú como inversionista, Lucero, vas a llegar a un país y vas a decir, aquí voy a invertir porque mis inversiones están seguras y los ingresos que yo voy a recibir en el futuro son certeros. Justamente la relación por eso es positiva, y vemos a Chile y Uruguay como los países con mejor percepción de su Estado de Derecho, y a Bolivia y a Honduras con los que menor percepción o peor percepción tienen, y se corresponde con la penetración. Jorge, en las gráficas apreciamos que México se encuentra dentro de los países que tienen un elevado servicio, como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Brasil. Los que registran menos es El Salvador, Guatemala, Paraguay y Honduras. Así es, así es. Estas diferencias son muy marcadas justo. ¿En primer lugar quién está? En primer lugar está Uruguay con el 79% de los hogares conectados. Imagínate, es una diferencia abismal. ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay tiene un monopolio de Estado. En Uruguay las características del mercado son distintas. Justo si nosotros vemos la gráfica de concentración, no va a aparecer Uruguay porque eso solo funciona para mercados privatizados. En Uruguay hay un monopolio de Estado, los precios están regulados, el nivel de ingreso es muy alto. Hay que recordar que es el país en América Latina después de Chile es el primero, de hecho,
muy cercano a Chile, con el mayor PIB per cápita. Hay mucho ingreso que las personas pueden destinar a consumir el servicio. ¿Y qué le faltaría a México para incrementar el servicio? A México lo que le falta es consolidar la competencia. Tenemos un operador preponderante que va disminuyendo en términos de concentración, ¿no?, a lo largo del tiempo con cierta regulación, pero la competencia efectiva creo que ha dejado un poco que desear. Y además de esto, creo que hay rincones en el país que no solo van a llegar con el mercado, ¿no? El mercado por sí puede ser ineficiente, entonces se necesita de políticas públicas que permitan llevar la conectividad a los lugares más alejados, ¿no?, a zonas rurales, a zonas de actividad primaria, de económica primaria. En el mapa veíamos una disparidad bastante marcada entre país y país, pero me imagino que dentro de cada país también se presenta el mismo fenómeno. Sí, Aquí claro. En México es muy marcado igual, ¿no? El 48% de los hogares en México están conectados únicamente. 48%. Y a pesar de tener un alto nivel de PIB per cápita, el problema en México es un poco la desigualdad, ¿no? O sea, hay alto nivel de ingreso, pero no está bien repartido. Hay hogares que tienen muy poco ingreso y por esto están fuera de posibilidades de consumir bienes y servicios, incluidos de banda ancha. Estás hablando de dólares. De dólares anuales. Okay. Así es. Aquí en México, ¿qué estrategias consideras que se están implementando o se tendrían que implementar para que en las zonas vulnerables cuenten con este servicio más adelante? Ahorita con el año entrante, donde han habido recortes del gasto, creo que es difícil, ¿no? Estamos en un periodo macroeconómico complicado. Sin embargo, hay programas o debe de haber más bien más programas de política pública que ayuden a llegar, ¿no? Porque de por sí los operadores buscan maximizar ganancias como cualquier empresa. Entonces, si no es rentable invertir en una infraestructura para llegar a un pueblo muy recóndito de Michoacán, entonces es cuando las políticas públicas del gobierno deben entrar, ¿no? Deben de compartir la inversión y deben de compartir parte de los costos justo para que la cobertura se lleve a cabo. Jorge Corti, gracias por estos datos. No, hombre, a ti por invitarme. Gracias por la plática, muy buenas tardes. Hasta luego.